Sean bienvenidos a Protagonistas de la Historia. En este clip recordaremos la vida de uno de los personajes más controvertidos del siglo XX, nos referimos al arquitecto del Tercer Reich, Albert Speer. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este contenido para seguir apoyando este canal. Berthold Konrad Hermann Albert Speer nació en Mannheim, Alemania el 19 de marzo de 1905 en el seno de una familia adinerada. El segundo de 3 hijos, nunca fue apreciado por su familia, por lo que se refugió en el deporte, practicó esquí y montañismo, pero después estudió arquitectura. Comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad de Karlsruhe, una escuela de segundo orden, la cual fue la opción después de la crisis económica alemana posterior a la derrota en la Primera Guerra Mundial, aunque al año siguiente pudo ingresar a la Universidad de Múnich, para que en 1925 terminara sus estudios en la Universidad Técnica de Berlín. Ahí estudió con Heinrich Tessenau, un gran arquitecto, con lo que terminó siendo su profesor adjunto. En enero de 1931, Speer solicitó afiliarse al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, y 2 meses después se convirtió en miembro. En ese año renunció a su puesto como profesor adjunto e intentó poner un despacho de arquitectura. El negocio no prosperó y trabajó con su padre como gerente de propiedades. En el verano de 1932, la familia Speer viajó a Berlín para apoyar al partido en las próximas elecciones. Uno de sus amigos, Karl Hanke, recomendó a Speer con Joseph Goebbels para renovar la sede del partido en la capital alemana. Después de este trabajo, los organizadores del Congreso del partido en Nuremberg llamaron a Speer para presentar sus diseños, y ahí conoció al líder del partido. Speer fue nombrado como comisionado para la presentación artística y técnica de los congresos y demostraciones del partido. Poco después de llegar al poder, Adolf quiso reconstruir la Cancillería y contrató a Speer para gestionar dichas obras. Así, el arquitecto fue invitado a almorzar con el líder del partido, y con ello entró al círculo íntimo del poder del Tercer Reich. En 1934, Speer se convirtió en arquitecto en jefe del partido. Fue quien sugirió realizar los actos oficiales del partido de noche, diseñó el Estadio Olímpico de Berlín y el pabellón alemán para la Exposición Internacional de París de 1937. En 1937, Speer fue nombrado inspector general de edificios de Berlín. El canciller alemán le ordenó elaborar los planos para reconstruir Berlín, para competir como la capital del mundo, Germania. Speer trazó una larga avenida que corría de norte a sur de la ciudad, la cual llamó la calle de la Magnificencia. En el extremo norte dispuso la Volkshalle, el Salón del Pueblo. En la parte sur, habría un arco del triunfo de 120 metros de altura. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 hizo que se abandonara el proyecto. En febrero de 1942, en pleno conflicto armado, el Führer designó a Albert Speer como ministro de armamento, más por afinidad con el gobernante que por capacidad en el tema. Aún así, Speer tomó el puesto y buscó tomar el control del armamento alemán para fines políticos. Speer en su primer año logró un espectacular aumento en la producción de material militar. Pero para 1943, tras los constantes bombardeos aliados sobre Alemania, la producción ya no aumentó. El punto máximo fue alcanzado en 1944, pero sin el petróleo, mucho de ese armamento quedó en las bodegas. Otra de las funciones de Speer fue el involucramiento en la construcción de campos de internamiento. Bajo sus órdenes amplió Auschwitz y otros campos con presupuesto de 13.7 millones de marcos. También estuvo involucrado en la construcción de aviones caza y submarinos. Para la construcción de estos proyectos, Speer tuvo a su disposición a más de 1,5 millones de trabajadores forzados. El mayor avance tecnológico bajo el mando de Speer fue en el programa de cohetes. Speer retomó ese programa que existía desde 1932, y bajo su mando se desarrolló el V2. Sin embargo, debido a la inversión que se requería, no avanzó más. Los cohetes fueron construidos en una fábrica subterránea donde había cerca de 60.000 trabajadores forzados en pésimas condiciones. A fines de 1944 la economía alemana estaba en quiebra. Los ataques de los aliados a centros de transporte e industrias hacían muy complicado mantener la producción de armamento. En enero de 1945, Speer declaró a Goebbels que aún así la producción de armamento se mantendría por 1 año, aunque la guerra estaría perdida ya, por la captura de Silesia por las fuerzas soviéticas. Para marzo, Speer se había resignado a que la economía alemana solo resistiría 8 semanas. Intentó que no se destruyeran instalaciones industriales para que pudieran usarse después de la guerra, pero con poco éxito. Entregó al Führer un memorando que detalló la situación económica y un plan para prolongar el conflicto y así tener una rendición condicionada. El 22 de abril de 1945, Speer visitó al Führer y recorrió la Cancillería dañada por las bombas antes de abandonar Berlín y viajar a Hamburgo.
Después del fallecimiento del Führer, fue ministro de Industria en el muy breve gobierno de Karl Donitz. El 23 de mayo fue arrestado por el gobierno británico. Speer fue juzgado por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Fue acusado de 4 cargos: participar en un plan común o conspiración para perpetrar un crimen contra la paz, planear, iniciar y librar guerras de agresión, y otros crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y crímenes de lesa humanidad. Speer fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero fue absuelto de los otros 2 cargos, lo cual lo salvó de la pena de muerte. Afirmaba que no sabía nada de los planes del régimen sobre el exterminio de seres humanos. Sin embargo, se reveló que siempre lo supo, ya que lo mencionó en una carta privada en 1971, y dada a conocer hasta el año 2007. Fue sentenciado a 20 años de prisión y fue trasladado en julio de 1947 a la prisión de Spandau para cumplir su condena. A los prisioneros se les prohibió escribir sus memorias, pero Speer se las arregló para enviar 20.000 páginas a Rudolf Walters. En noviembre de 1953 completó sus memorias, las cuales se convertirían en el libro titulado Dentro del Tercer Reich. En prisión se mantuvo en forma y se dedicó a la jardinería. Llegó incluso a caminar hasta 30.000 kilómetros en su tiempo en cautiverio. Incluso el presidente de Francia, Charles de Gaulle, y el canciller alemán federal Willy Brandt pidieron su liberación anticipada. Speer fue puesto en libertad el 1 de octubre de 1966. La libertad de Speer fue un gran acontecimiento mediático. En noviembre de ese año se publicó una amplia entrevista en el periódico Der Spiegel. Su carrera como arquitecto jamás volvió a despegar, pero publicó 2 libros autobiográficos y uno sobre Himmler y las SS. Donó su diario personal al Archivo Federal de Alemania. Sin embargo, este diario tuvo diversas omisiones y una copia del diario sin editar cayó en manos del historiador Matthias Schmidt, con el que escribiría el libro titulado Albert Speer, el fin de un mito. Las memorias de Speer fueron un gran éxito comercial, lo que hizo que ganara popularidad. El volumen lavó la cara de diversos funcionarios del Reich. Aún así, el arquitecto siempre tuvo disposición a debatir sus acciones con el régimen. Viajó a Londres en el año de 1981 para participar en un programa de televisión de la BBC, pero sufrió un derrame cerebral y falleció el 1 de septiembre de 1981.